Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión de este programa. Me alegra mucho la presencia de nuestro invitado porque nos presentará la historia sobre cómo Dios cambió su vida y nos ofrecerá muchas perspectivas. Nuestro invitado es el padre John Marcum, ex bautista del sur, ex presbiteriano, ex médico. Tal vez no debería decir ex médico, pero todo eso es parte de su historia, al igual que su regreso en la fe como esposo y padre. Todo eso confluyó para darle forma a su regreso. Y en particular los dones que él trae consigo como un siervo de nuestro Señor Jesucristo que viene para servir en la iglesia. Así que, Padre Marcum, es un gusto dar la bienvenida al regreso a casa. Tenemos muchas similitudes en nuestro pasado, así que será ameno hablar con usted sobre eso. Es un gusto tenerlo en el programa. Gracias. Usted ya ha visto el programa, así que ya sabe lo que voy a hacer para empezar. Le voy a ceder la palabra y le voy a invitar a que retroceda al pasado y nos cuente un poquito sobre su formación espiritual. Tuve la bendición de siempre haber tenido el don de la fe cristiana. Nací y me crié en Carolina del Norte, dentro de un hogar bautista del sur fundamentalista. Mi madre originalmente había sido metodista y cuando se casó con mi padre, quien era un bautista del sur acérrimo, ella se hizo bautista del sur y así me crié. Usualmente la gente toma esa dirección, se suelen volver bautistas del sur. Sí. Así que siempre tuve el don de la fe cristiana y era algo natural que en mi hogar hubiera lecturas bíblicas y cantos religiosos, incluso cuando era niño. Cuando era niño, sufrí de mala salud durante un periodo largo y pasé mucho tiempo en consultorios médicos, hospitales y clínicas. En mi familia nunca había habido un médico, pero fue entonces cuando la medicina me empezó a fascinar. Y a la edad de 5 años ya había decidido que lo que yo quería hacer en mi vida era ser médico. Es interesante que en aquel entonces nuestro padre estuviera sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, así que durante aquella época de mi vida me crié en un mundo lleno de mujeres, porque todos los hombres estaban en la guerra, ya fuera en el Pacífico o en Europa. Recuerdo que cuando tenía 5 años, mi abuela paterna, por algún motivo, de entre 13 nietos, me eligió a mí y me dijo que yo iba a ser el primer predicador en la familia. Yo protesté y le dije, no, yo voy a ser el primer médico en la familia. Resultó que los dos teníamos razón. La imagen que usted hubiera tenido en aquel entonces era la de los médicos que hacían visitas a domicilio. ¿Es así? Efectivamente, eso. Además de ir a hospicios y clínicas. Bien. Y los olores, los instrumentos, simplemente me fascinaban. Además, yo sabía que por más mal que yo me sintiera después de una visita o visitas, yo me sentiría mejor y yo quería hacer lo mismo. Pero a menudo cuando uno se cría dentro de un hogar religioso en donde todos alrededor de uno tienen una gran fe, es fácil verse absorbido sin necesidad de que uno lo acepte. ¿Fue ese el caso de usted o tuvo usted una conversión auténtica cuando era pequeño? No hubo conversión porque nunca hubo duda. Todo el tiempo fueron aguas tranquilas. Y usted también debe saber, y la audiencia también debe saber, que mi abuelo paterno, cuyo nombre llevo, y mi padre, tenemos a John Calvin Marcum, padre, John Calvin Marcum, hijo, y yo soy el tercero. Mi hijo es el cuarto, pero no tiene nada que ver con Juan Calvino. John Calvin fue un oficial en el ejército confederado y por eso le pusieron ese nombre a mi abuelo. Así que la crianza religiosa, la atmósfera en el hogar de mis abuelos, esto se extendió a la familia extendida de los Marcum. Y esto fue en Durham, en Raleigh, Carolina del Norte.
Yo me crié en Burlington, que en aquel entonces era un apacible pueblo textil a finales de los años 40 y principios de los 50. Ya no lo es más. No había presencia católica en mi vida hasta que entré a la universidad. Esa fue la primera vez que tuve algún contacto real con lo católico. Yo no sabía nada sobre el catolicismo, excepto que en mi niñez y adolescencia yo había escuchado cosas negativas sobre este, al encontrarme yo en el cinturón de la Biblia. Pero yo nunca... no había presencia católica en Burlington en aquel entonces, que yo supiera. Así que no me había expuesto al catolicismo. Nunca dudé de mi fe bautista. Fui bautizado a los 10 años de edad. Recuerdo que fue en la primera iglesia bautista en Burlington, a la cual íbamos devotamente todos los domingos. Y yo estaba interesado en la música. El coro de niños de la iglesia era un ministerio muy activo. No recuerdo si me incorporé a a los 6 o 7 años de edad y me quedé todo el tiempo que me lo permitieron. Es interesante que en ese ministerio musical tuviéramos que cantar todo en latín. Interesante. Y yo no sabía que lo que cantábamos en aquel entonces eran himnos católicos. El Sanctus, por ejemplo. De hecho, hicimos una gira por nuestra región del sureste, Carolina del Norte y Virginia. Y recuerdo que mis padres viajaron como chaperones en algunas de esas giras, así que desarrollé un amor por la música sacra tradicional desde muy pequeño. Y eso continúa hasta el día de hoy. ¿Su grupo los cantaba durante la adoración bautista? Sí. Bien. En especial en las giras. Íbamos a iglesias de diferentes denominaciones, pero nunca a una iglesia católica. Muy interesante. Eso nos dice que usted tuvo un director musical muy bien preparado y que apreciaba la música en general. Sí. Y no solamente la música de una sola tradición. Sí. Entonces, entró lleno de sus estudios de medicina. ¿Así fue? En la universidad. Hay algo sobre mi personalidad. Yo era una persona con mucho ímpetu, el ejemplo clásico de la persona a quien le gusta sobresalir y tener todo bajo control. Yo estaba totalmente enfocado, la medicina, la medicina, la medicina. Yo participaba en muchas actividades extracurriculares, pero siempre me enfoqué en la medicina y tuve el privilegio de ganar una prestigiosa beca académica para la Universidad de Duke, para el preparatorio de medicina. En aquel entonces, Duke exigía que uno tomara 2 cursos sobre las escrituras para graduarse y había que aprobarlos. Había que tomar un curso sobre el Antiguo Testamento y un curso sobre el Nuevo Testamento. Cuando tomé el curso obligatorio sobre el Antiguo Testamento, mi profesor tenía varios doctorados y también había sido ordenado como ministro bautista. Había estudiado en Baylor y, de hecho, él había servido en una iglesia en Durham y era profesor universitario. Y ahí me encontraba yo en una universidad metodista. Quedé totalmente encantado con el mundo que él abrió ante mí. Yo era fundamentalista y él era un erudito bíblico, en el sentido más estricto de la palabra. Y él abrió todo un mundo nuevo para mí. Amplió sus horizontes más allá del fundamentalismo. Sí, así es. Así que cuando tomé el curso sobre el Nuevo Testamento, con él también me sentí tan lleno de energías, gracias a eso, que cambió mi vida en lo referente a mi perspectiva sobre la fe. Es interesante que tanto mi padre como mi abuelo hayan llegado tan alto en la jerarquía, por llamarle de alguna manera, de la denominación bautista en sus iglesias correspondientes, apenas un escalón por debajo de un ministro ordenado. En algún momento le dieron a conocer a mi padre una publicación llamada Perspectiva Presbiteriana. Estoy seguro que usted la conoce. Exactamente. Así que él se suscribió y la utilizaba para sus lecciones de escuela dominical. Él se dedicó a eso durante un número de años. Recuerdo que cuando yo estaba tomando aquellos cursos en Duke, cuando regresaba a casa de visita, solía leer algunos de sus materiales y quedé incluso más fascinado. Más adelante fui a visitar al decano, que estaba encargado de guiar a aquellos de nosotros que íbamos a estudiar medicina, para asegurarse de que pudiéramos postular a las universidades a las que queríamos ir. Y yo pedí permiso para tener una carrera doble,
para poder realizar estudios de religión y de preparatorio de medicina. Y nunca olvidaré lo que él me dijo. Me dijo, John, si tienes la intención de hacer algo como esto con las artes liberales, en particular los estudios de religión, debes hacerlo ahora, porque una vez que ingreses a la Facultad de Medicina solamente vas a ver ciencia, ciencia y ciencia. Así que hice eso. De hecho, tengo un título universitario en estudios religiosos. Y después entré a la Facultad de Medicina en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Así que las semillas estaban siendo sembradas en lo referente a hacer algo aparte de la medicina y estaban siendo sembradas muy desde el comienzo, pero yo simplemente no lo sabía. ¿Fue buena la experiencia religiosa en Duke? Algunas universidades se inclinan hacia una dirección progresiva. De hecho, yo estaba tan absorto en mis estudios que no era un asunto de discusión, sino un asunto de descubrimiento para mí con los estudios bíblicos, porque yo siempre tuve esa familiaridad con las escrituras como bautista, al haberlo hecho literalmente toda la vida, pero yo nunca había cuestionado nada y nunca había puesto las cosas en perspectiva. Y utilizar los estudios bíblicos simplemente me llenó de energía, tanto así que dejé la iglesia bautista y me volví presbiteriano. La razón por la que me volví presbiteriano en aquel entonces fue porque teníamos Duke tiene dos campus, el campus este y el campus oeste. Históricamente el campus oeste ha sido para los varones y el campus este para las mujeres. Y hay una entremezcla. Ahora es diferente, pero había una iglesia presbiteriana al otro lado de la calle del campus este. Y recuerdo el nombre del pastor, el Dr. Bennett. Él era un verdadero erudito y era muy popular con los alumnos. Y alguien me invitó a ir a escuchar uno de sus sermones. Me impresionó mucho. Así que empecé a ir a esa iglesia presbiteriana y más adelante me volví presbiteriano. Muchos en la audiencia no estarán familiarizados con la distinción entre los bautistas y los presbiterianos. Mirando en retrospectiva, ¿cuál diría usted que fue el cambio principal en su vida en aquel entonces, cuando pasó de ser bautista a presbiteriano? Lo que me trajo a la tradición presbiteriana en aquel periodo de mi vida, y recuerden que yo me encontraba en una institución académica, fue su énfasis en lo académico y la educación. Bien. Remontándose a los hebreos, los griegos. Pero no me malentiendan, no estudié ni hebreo ni griego y ni siquiera intentaría hacerlo. Simplemente se trató de la metodología, la meticulosidad por la erudición. Es lo que verdaderamente me llamó la atención y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero fue entonces que me di cuenta que ya no encajaba más dentro de esa tradición. Y fue interesante que cuando compartí eso con mi padre, él tenía dificultad con algunos de los mismos problemas que yo tuve y los cuales estaban polarizando la Convención Bautista del Sur en aquel entonces. Y años antes, él había estado atraído a la metodología y erudición presbiterianas. Así que una vez que yo hice ese cambio, ellos me siguieron a la iglesia presbiteriana, en el lugar donde ellos se encontraban viviendo en aquella época. Los presbiterianos siempre están más abiertos a las expresiones del credo, la historia de los credos. Sí. La historia misma, tanto que a menudo los bautistas no son tan abiertos. Mirando en retrospectiva, y han pasado muchos años, puedo recordar al ministro bautista que me bautizó en aquella época y una conversación que tuvo con mi padre, en donde mi padre sacó a relucir el tema de los sacramentos. Deben tener en cuenta que esto es la opinión de un solo individuo. Él le dijo que los bautistas no tienen sacramentos como tal. Así que mi padre no dijo nada más. Y hubo otro tema que sobresalió. Fue un tema sobre el cual él meditó durante mucho tiempo y el cual nosotros conversamos. Y él me dijo, ¿alguna vez hablan sobre este tema en la universidad? Yo le dije que no, porque yo estaba enfocado en las escrituras y la historia de sus autores, la cual nuevamente los principios de la erudición bíblica, los cuales como católicos nosotros tomaríamos por descontado.
Para mí era nuevo como bautista del sur. Era nuevo para mí y me fascinaba. Para los más fundamentalistas, lo único que cuenta es la Biblia, es todo. Y así era yo. Entonces, cuando usted entró en la Facultad de Medicina, usted era presbiteriano. Sí. ¿Su nueva fe presbiteriana tuvo algún efecto en sus estudios de medicina? De hecho, no. Yo diría que, según recuerdo, mi fe no cambió. Por seguro, mi sistema de valores no cambió, porque era algo que me había sido inculcado desde pequeño. Y estoy muy agradecido con mis padres y abuelos por ello. Así que eso no cambió. Lo que cambió fueron mis lecturas. Mi decano había estado en lo cierto. Una vez que ingresé a la Facultad de Medicina, no había tiempo. Tuve que poner estas cosas a un lado. Estaba totalmente enfocado en la medicina. La medicina, la medicina, la medicina. Entonces, me pregunto si los valores que usted tuvo desde niño se vieron desafiados por lo que usted estaba aprendiendo o lo que le pedían hacer como doctor. No, pero bien, tuve una experiencia en mi tercer año en la Facultad de Medicina. Fue un caso de pediatría que me hizo estremecer por completo. Recuerdo haber caminado en la oscuridad desde la sala del hospital hasta mi departamento, tratando de recobrar el control, porque pensé que yo había participado en algo que básicamente pudo haber sido fatal o que pudo haber resultado en un daño irreversible. Y después de ese incidente en particular, en el que participamos, un compañero de estudios y yo, simplemente estábamos tratando de sacar una muestra de sangre de un bebé muy pequeño. Y las cosas no salieron bien y nos afectó mucho. Al final todo salió bien, pero yo me vi tan afectado por esa experiencia y como resultado cambiaron la política del hospital en que uno debía tener más preparación para intentar hacer algo como lo que nos pidieron hacer. Así que eso me afectó y fue la primera vez que se abrió la puerta para que yo pensara: ¿será posible que Dios quiere que yo haga algo con mi vida aparte de la medicina o además de la medicina? Esa fue la primera vez que yo tuve conciencia de eso. En aquel momento, ¿se movió hacia aquella otra área? Porque yo sé que usted estaba involucrado con la ética. ¿Fue ese su siguiente paso? No, en aquel entonces yo estaba casado. Bien. Y desafortunadamente mi esposa desarrolló varios problemas de salud que se volvieron obvios después de su segundo embarazo. Y en aquel entonces yo ya tenía mi doctorado en medicina. Y cuando ella dio a luz, yo me encontraba en la Facultad de Medicina de Georgia, en Augusta, para mi pasantía en medicina interna, y las cosas no iban bien en el matrimonio. En gran parte, o quizás por completo, era debido a sus problemas de salud, algunos de los cuales eran de salud mental. Y fue muy difícil. Fue durante esos años que empecé a cuestionarme a mí mismo. Tal vez yo estaba regresando a la experiencia de mi tercer año en la Facultad de Medicina. Tal vez Dios estaba tratando de llamar mi atención, pero yo no iba a ir allí. Y no cambié mi forma de pensar sino hasta que ocurrió la peor tragedia. Después de 19 años de matrimonio y de tener 2 hijos, mi esposa se suicidó. Y en aquel entonces, nuestro hijo tenía 11 años y nuestra hija 13. Y esto se había estado acumulando durante años, a pesar de los mejores esfuerzos e intervenciones, a pesar del mejor cuidado médico, etc. No se pudo prevenir. Como se podrá imaginar, eso me afectó muchísimo a mí y a los niños. Y eso verdaderamente captó mi atención. Yo dije, muy bien, tal vez verdaderamente hay algo aquí que yo deba examinar.
Dios quiere que yo haga algo diferente con mi vida, o además de la medicina. Y fue en aquel entonces, con mi obsesión por el control, que simplemente dije, muy bien, te haré un trato, Señor. Si me ayudas a criar a estos niños como adultos responsables, si puedo educarlos, continuaré ejerciendo la medicina. Y después, cuando ellos se hayan marchado, entonces hablaremos. Yo estaba obsesionado con el control. Era mi forma de pensar en aquel entonces. Y, como se podrán imaginar, pasé por años de terapia, de consejería, y los niños también. Y esto fue incluso antes del suicidio, a causa de lo que habíamos vivido. Por lo que ha pasado. En el hogar, sí. Y después de esto, la terapia de consejería se intensificó. Porque cuando uno está hablando de los sobrevivientes en un caso de suicidio, eso puede ser algo muy... La palabra no es doloroso, pero fue justo después de lo que les acabo de contar que mi forma de pensar, que yo me enfrenté al problema de pensar en la manera de criar a mis hijos yo solo. Y fue en aquel entonces, literalmente semanas después, que llegó un ángel a nuestras vidas. Era alguien a quien yo había conocido profesionalmente. Una mujer que nunca había estado casada. Cindy. Y ella llegó a nuestras vidas. Y fue a causa de nuestra relación académica que se me ocurrió después de varias semanas que con todo lo que yo tenía que hacer con mis hijos, con mi consulta y otras responsabilidades, sería agradable salir a cenar y tener una conversación con un adulto, con una mujer muy inteligente. Así que así fue. Y con el paso del tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Y recuerdo que antes de que hubiera algo romántico, yo le conté mis dificultades que habían existido durante años, que yo verdaderamente tenía miedo. Y que finalmente tuve que admitir que Dios estaba tratando de captar mi atención y que Él quería que yo hiciera algo con mi vida, aparte de la medicina y además de la medicina. Y recuerdo haberla mirado desde el otro lado de la mesa, como lo estoy mirando a usted ahora mismo, y le dije, lo que más miedo me da es que sea algo tan drástico como volverme sacerdote católico. Y ni siquiera soy católico. La razón por la que pude decir eso... ¿De dónde salió eso? Salió de años de haber trabajado en un hospital católico como médico. Me refiero al antiguo Hospital San José en Augusta, patrocinado por las hermanas de San José de Carondelet, de Missouri. En los años que yo ejercí ahí, fui conmovido por el testimonio, el testimonio del servicio de los sacerdotes capellanes y de las hermanas que trabajaban en ese hospital. Nunca nadie se me acercó para preguntarme, Dr. Malcolm, ¿alguna vez ha considerado volverse católico? Nunca nadie me hizo esa pregunta. Yo simplemente observaba a diario su testimonio silencioso, el testimonio de su servicio. Y con el paso del tiempo se volvió obvio para mí que ellas tenían algo que yo no tenía. Y cuando me di cuenta que lo que ellas tenían y que yo no tenía era la fe católica, eso captó mi atención. Primero que todo, su esposa, más adelante, ella fue su segunda esposa, ¿no es así? Mis dos esposas fueron presbiterianas. ¿Y qué religión tenía cuando recién se conocieron? Era una presbiteriana devota. Muy bien. Entonces ella no trajo consigo la chispa católica. No, para nada. Y cuando usted le hizo a ella ese comentario, bueno, ella sabía que usted estaba pensando hacerse sacerdote católico. No, obviamente eso salió de algún lado. Ahora ya sabemos de dónde, pero me fue posible contárselo como algo muy personal más adelante. Pero en ese momento no hubo ninguna mención del catolicismo, para nada, desafortunadamente por la experiencia de aquel primer matrimonio tan difícil, tan traumático. Cindy y yo nos casamos después de un breve cortejo
de apenas unos pocos meses. Y al cabo de unos meses de ese matrimonio, ella hizo el anuncio de que quería adoptar a los niños. No fue mi idea. Fue algo que ella quiso hacer y más adelante lo hizo. Y durante los años que estuvimos juntos, ella básicamente se convirtió en un ángel que salvó 3 vidas, la mía y la de los niños. Y los 12 años que pudimos estar juntos, ella nos cuidó muchísimo, un tesoro inapreciable. Y fue al pasar de esa circunstancia en el primer matrimonio, al ser tan difícil, y después de haber tenido un matrimonio en la forma en que debe ser, verdaderamente ideal e idílico, el modelo perfecto del matrimonio cristiano. Bueno, 18 meses después de nuestra boda fue diagnosticada con cáncer al seno. Entonces comenzó un ciclo que duró 10 años, de recaídas, de remisiones, quimioterapia, cirugía, radiación, etc. Y lo que ella nos enseñó a mí, a los niños y a todos los que la querían, fue la forma en que ella lo vivió con tal gracia y dignidad. Y por más hermosa que ella haya sido exteriormente, su verdadera belleza era interior. Y fue un gran testigo, no solamente para mí, sino para todos, en especial para los que la cuidaban. Y todo su cuidado se llevó a cabo en el Hospital San José, en Augusta. Y fue en esa experiencia que ella vio lo que yo vi como médico en el hospital. Y empezamos a hablar sobre el catolicismo, a pesar que éramos muy devotos en nuestra práctica presbiteriana, aunque teníamos una inclinación hacia el catolicismo. Pero cada vez que decíamos, muy bien, ahora podemos estudiar esto con más atención, ella sufría una recaída. Y ese no era el momento apropiado para explorar un cambio en la tradición de fe, así que lo posponíamos. Y fue durante este periodo que debo mencionar no solamente a las hermanas de San José, sino también a uno de los sacerdotes capellanes, que más adelante se convirtió en una gran influencia para mí y también en mi director espiritual, el difunto padre Daniel Moon. Él y yo nos conocimos en la Facultad de Medicina de Georgia. Él fundó el departamento de ética ahí a finales de los años 60. Nos conocíamos ahí. Él era ministro episcopal, además de ser docente de la facultad. Nos invitó a mí y a mi familia a los servicios religiosos. Y él se cambió a la iglesia presbiteriana conmigo. Él me presentó el campo de la ética médica a comienzos de la década de los 70. Y eso dio inicio a otra pasión en mi vida, el campo de la ética en el cuidado de la salud. Ahora se llama bioética. Voy a hacer una pausa, regresaremos en un momento porque quiero que nos hable más sobre su pasión por esa área en particular, que en los últimos 30 o 40 años ha visto gran crecimiento. Así es. Regresaremos en breve. Bienvenidos nuevamente, regreso a casa. Nuestro invitado es el padre Malcolm. Usted nos estaba contando la parte de su historia sobre la ética y la época en que empezó a dedicarse a ello. Cuéntenos más sobre esa época. ¿Eran los años 70? Sí. Fue una época caótica en el campo de la ética. De hecho, en aquella época de principios o mediados de los 70, hubo un debate sobre el cuidado de la salud, si lo pueden creer, sobre si los hospitales siquiera necesitaban comités de ética. Y el Hospital San José fue uno de los primeros en el área, bajo la dirección del padre Moon, en establecer un comité de ética.
Y al ser esta una institución católica, lo que él insistió fue que cualquier persona que fuese a formar parte de ese comité tenía que acceder a un periodo de formación formal de varios meses. Y el título del silabario, el cual yo todavía tengo, era La medicina y la moral cristiana. Y esto fue mucho antes de la Internet. Se trataba de una institución de aprendizaje a distancia en Virginia. Ni siquiera recuerdo el nombre ahora, pero estudiamos ese silabario. Bien, ahora esto era algo católico y yo no era católico y contenía frases como, por ejemplo, ¿qué es un magisterio? Pero completé el silabario y quedé muy impresionado. Hasta cierto grado no había nada parecido en las demás tradiciones. No. Y básicamente eso fue mi introducción a la ética en el cuidado de la salud, la tradición católica. Y entonces, al comienzo, funcionando como especialistas en ética en el entorno de un hospital, eso es lo que hicimos. Y los temas con los que lidiamos se volvieron más y más complicados durante el paso de las décadas. Lo otro que yo estaba haciendo en mi labor en el hospital tenía que ver con el cuidado de la salud, administración del hospital, liderazgo de personal médico. Y en el desempeño de esas funciones yo viajaba. En 1984, las hermanas de San José de Carondelet formaron un sistema de cuidado de salud. Y nuestra institución era uno de los hospitales de ellas. Estamos hablando a nivel nacional. Así que 2 veces al año yo viajaba para reuniones del sistema. Y esas reuniones siempre ocurrían en mayo, en el fin de semana del Derby de Kentucky, el primer fin de semana de mayo, y en octubre, el fin de semana del día de Cristóbal Colón. Parte de la reunión era una misa. Esa fue la primera vez que fui expuesto a la misa católica. Yo estaba sentado en la última fila, yo no participaba, solamente observaba. Eso sucedía 2 veces al año. Y yo solía mencionárselo a Cindy cuando yo regresaba. Y ella preguntaba, ¿cómo es? Y yo le decía, podríamos ir alguna vez, le puedo decir al Padre Moon. Así que ocasionalmente íbamos y nos sentábamos en la última fila y simplemente observábamos y desarrollábamos cierta apreciación por la liturgia. Así que fuimos expuestos a la liturgia de esa forma. Y con el paso del tiempo, con el paso de los años, eso empezó en 1984, con todos esos viajes, con el paso del tiempo, al haber estado expuesto a este gran grupo de católicos. La mayoría de ellos eran católicos, no solamente hermanas, sino laicos, doctores, enfermeras. Y al estar junto a ellos durante un periodo de varios días en diferentes áreas del país, al haber tenido conversaciones con ellos sobre temas verdaderamente importantes y después de haber escuchado la perspectiva católica, esto empezó a crecer y crecer y crecer. Yo solía platicar con Cindy sobre esto, acerca de cómo yo verdaderamente quería hacer algo más en el campo de la ética y que mi sueño era algún día ser especialista en ética. Tal vez después de jubilarme como médico y me dedicaría a ser especialista en ética. Y yo pensaba, tal vez eso es lo que Dios verdaderamente quiere que yo haga, así que me involucré más y más en la ética. ¿Cuál fue el periodo en que usted ejerció como médico? ¿Cuándo empezó? Ejercí durante 31 años. 26 de ellos fueron en Augusta como gastroenterólogo. Fue desde 1973 al 99. Muy bien. Y durante todos esos años principalmente estuve en el Hospital San José. Entonces usted empezó justo durante el periodo de la ley del aborto. Así fue. Y usted pudo ver la forma en que su impacto Sí. corrió por todo el sistema. ¿Estuvo usted pensando sobre todos esos temas entonces, incluso mucho antes de considerar la fe católica? Pasaron algunos años antes que eso se convirtiera en un punto focal. Y mencioné anteriormente que antes del fallecimiento de Cindy, habíamos conversado acerca de explorar el catolicismo. Hacia el final de su vida, ella falleció en octubre de 1985,
Había ocasiones en las que ella estaba incómoda y yo me salía del dormitorio porque tenía dificultad para dormir. Cierta noche yo me encontraba cambiando los canales en la televisión y en un canal yo no sabía de qué se trataba el programa. Había un hombre con una taza de café. Estaba vestido de blanco y en la parte inferior de la pantalla decía Apocalipsis. En aquel entonces mi hija estaba enseñando un curso sobre las escrituras en Carolina del Norte, sobre el Apocalipsis. Así que subí el volumen. Era Al McBride. Yo pensé, ¿quién es este? ¿Y qué es esto? Fui a la cocina y saqué el periódico del basurero para buscar cuál era el nombre del canal. Era EWTN. Yo nunca había oído de EWTN, pero empecé a verlo con regularidad, en especial cuando estaba solo y era de noche, cuando no podía conciliar el sueño. Y con el paso del tiempo no solamente veía al padre McBride, sino también al padre Benedict Gosher, George of Rotter, Scott Hahn y después a usted. Y podría seguir enumerando, pero verdaderamente me quedé fascinado con el canal. Tanto así que después del fallecimiento de Cindy, ella solía ver algunos de los programas conmigo. Ella no tenía el mismo interés que yo en los temas que se discutían. Yo estaba simplemente energizado por el canal. Me dio algo en qué enfocarme, aparte de la medicina y su enfermedad. Así que, después de su muerte, empecé a ver el canal de forma regular. Me familiaricé con el horario de los programas, empecé a ver la misa. Cindy falleció en octubre del 1995. Cuando yo estaba en la reunión en Denver, o sea, en mayo del 96, después de haber ido a misa, en esa reunión del hospital me dije a mí mismo, voy a entrar a la Iglesia Católica. Después de volar de regreso, fui directamente a la oficina del padre Mann. Él era en aquel entonces el director de cuidado pastoral en el hospital. Y le dije que iba a entrar a la Iglesia Católica. Se paró de su silla y me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, ¿por qué te tardaste tanto? Subí directamente al piso de oncología a buscar a una de las hermanas que era enfermera de oncología y le dije, tengo que hablar con usted, ¿me puede acompañar a la sala de tratamiento? Cuando le dije que iba a unirme a la Iglesia Católica, dio un grito. Tenía una jeringa llena de morfina y el chorrito llegó hasta el pecho. Se le cayó la jeringa, me abrazó y entonces yo la miré y le dije, hermana, va a tener que llenar un informe del incidente. Eso fue en mayo de 1996. El obispo dio permiso para que el padre Mon me diera instrucción privada sobre la fe católica para no tener que esperar largo tiempo para tomar el curso de catecumenado. Nunca tomé el curso de catecumenado, tuve preparación particular. Y entonces en octubre del 96 fui recibido en la Iglesia Católica, en la Capilla Católica del Hospital San José en Augusta. Es una fecha significativa. El 5 de octubre. 5 de octubre de 1952 fue la fecha en que fui bautizado por inmersión en la primera iglesia bautista de Burlington, Carolina del Norte, y alrededor del mismo tiempo nació mi futura esposa, Cindy, el 5 de octubre de 1952 en Dallas, Texas. Así que ingresé a la iglesia el 5 de octubre de 1996. Y ahora cada 5 de octubre celebro triplemente. Y cuando celebro la misa, siempre, Todos esos años. así es, el 5 de octubre. ¿Algún tema de doctrina fue obstáculo para usted para entrar a la Iglesia Católica? Porque de bautista a presbiteriano a católico hay ciertas diferencias de doctrina. De hecho, no puedo decir que haya habido una dificultad dramática. Fue muy gradual, al haberme visto expuesto a esto durante décadas.
Y después, al haber ido a misa y las conversaciones con sacerdotes y hermanas, al haber visto a WTN, verdaderamente nunca tuve que pedirle ayuda a nadie ni decirle, tengo dificultad con esto o con lo otro. No que yo recuerde, porque el Padre Moon hizo muy buen trabajo de explicarme todo. Y su historia fue que él había dejado la iglesia episcopal durante la ventana que abrió Juan Pablo II, y en 1984 fue ordenado como sacerdote católico y continuó hasta su muerte. Fue un fallecimiento súbito en el 2006, pero yo no tuve problemas dramáticos, ¿saben? Como conversamos anteriormente, a causa de mi labor en la ética del cuidado de la salud, para mí se volvió obvio que las denominaciones protestantes de corriente principal, una por una, a lo largo de cierto periodo, se rindieron ante la corrección política y aceptaron el aborto. Como especialista en ética, como médico, no podía aceptar eso. Y de hecho, cuando los presbiterianos cedieron, yo fui a buscar a mi ministro presbiteriano, quien está retirado ahora, pero goza de excelente salud. Y nos seguimos reuniendo varias veces al mes, y es un amigo muy cercano. Pero le dije que yo iba a dejar la tradición presbiteriana y que me iba a ser católico. Durante años él supo que yo me estaba moviendo en esa dirección, y yo le dije, ahora estoy seguro, voy a hacerlo. Y cuando le cuento esta historia a diferentes grupos, a diferentes audiencias, incluso por escrito, esa fue la gota que rebasó el vaso. Cuando me di cuenta que había una sola institución que tiene una voz y postura consistente y correcta sobre el tema del aborto. Esa es la Iglesia Católica Romana y aquellos en comunión con ella. Entonces le dije, con integridad no puedo permanecer donde estoy. Voy a ir a un lugar en donde espero poder hacer algo diferente. Yo me pregunto de qué forma este tema tuvo efecto en usted, porque cuando leo las ideas de especialistas en ética médica, muchos de ellos tratan de encontrar todo tipo de formas de justificar el aborto, de justificar diferentes ángulos. Cuando un bebé es un ser humano y una persona, y todos esos temas. Así que, en cierta forma, Dios estaba protegiendo su corazón y su mente. Porque estoy seguro que hay muchos especialistas en ética a su alrededor que se esfuerzan para ser aceptados entre los políticamente correctos. Supongo que ustedes estarán rodeados de esos temas todo el tiempo. Esos temas existen. Usted está en lo cierto. Por seguro existen. Pero no estamos hablando únicamente del aborto. Estamos hablando de todo, desde el comienzo de la vida, los temas de la conclusión de la vida. Y yo tuve el privilegio. La otra parte de mi historia es el discernimiento al sacerdocio, porque yo conté que había algo en ella que me estaba asustando mucho. Una vez que verdaderamente empecé a practicar mi fe católica, a ir a misa de manera regular y a sentirme más y más cómodo. Eso, nuevamente, fue en mayo de 1997, o tal vez haya sido en octubre. Fue en San Antonio. Y en aquel entonces yo estaba sentado con un grupo de hermanas y durante la misa el sacerdote, el celebrante, fue en San Antonio. Cuando elevó la hostia consagrada, fue entonces cuando lo supe. Yo pensé, estoy llamado a hacer eso. Muy bien, volé de regreso a Augusta, me dirigí a la oficina del Padre Moon y le conté mi experiencia. Nuevamente me dijo, ¿por qué te tardaste tanto?
Entonces tuve que empezar el proceso formal de discernimiento con la diócesis. Eso tomó un número de meses, un número de reuniones, y continuó durante cierto tiempo. Y finalmente fui aceptado como candidato al seminario. Entonces empecé a dar marcha atrás. Empecé a pensar, estoy convencido de que esto es lo que debo hacer, pero no va a funcionar porque hay muchos obstáculos. Mis asuntos son muy complicados, estoy involucrado en demasiadas cosas. No puedo simplemente abandonar todo, debo tener un plan de sucesión. Todas esas cosas me decían. No va a funcionar. Así que finalmente me dije, si este es mi destino, las cosas se darán por sí solas. Y recuerdo haber estado en una misa en la isla de Juan, en Carolina del Sur. Yo estaba sentado con mi suegra y ella sigue siendo presbiteriana. Ella estaba sentado a mi lado y yo estaba leyendo el boletín de aquel domingo y decía, Domingo de Vocaciones. Ella dijo, ¿sabías que en este país hay seminarios para hombres mayores? Y pensé, no lo sabía, porque una de las cosas ante la cual yo hubiera protestado hubiera sido que de ninguna manera yo iba a volver a estudiar durante 4 años y realizar los estudios con alumnos menores que mi hijo. Así que eso me quitó esa presión. Yo pensé, esto es maravilloso. Así que cuando regresé llamé a un director de vocaciones. Y para resumir, terminé en el seminario del Beato Juan 23 en el oeste de Massachusetts. Es un seminario para vocaciones pospuestas. Fue una experiencia maravillosa y resulta que Al McBride era uno de los docentes. Nos hicimos amigos y lo seguimos siendo. Fueron 4 años maravillosos y no los cambiaría por nada. Cuando estábamos platicando antes del programa, usted mencionó que usted tenía un vínculo con otro invitado que he tenido en el programa, John Haas. Sí. ¿Tuvo él alguna influencia en su regreso? De hecho, una de las cosas que pregunté en mi diócesis me causó mucha emoción haberme enterado de esto. Yo había leído mucho acerca del Centro Nacional de Bioética, muchas de sus publicaciones, y sabía acerca del Dr. Haas por su obra escrita. Y cuando realicé mi educación clínica pastoral, fui asignado al Centro Médico Santa Isabel en Boston, cuando estaba en el 2º año del seminario. Y me asombró enterarme que en aquel entonces la sede del Centro Católico Nacional de Bioética estaba en la colina próxima a la sala de emergencia. Así que fui a visitarla y conocí al personal y subsecuentemente les pregunté si yo podía presentar una solicitud para estudiar ahí y más adelante recibí permiso de la diócesis para hacerlo mediante el obispo. Así que pasé el verano del 2001 ahí, en el centro, con el Dr. Haas y otras personas. Fue una experiencia maravillosa. Me fue posible hacer las dos cosas a la vez. Fue similar a cuando yo estudiaba 2 carreras cuando era universitario, con los estudios de religión y premedicina. En mi día libre en el seminario, en los años que me quedaban, me fue posible servir como especialista de ética y consultor para la NCBC en Boston, y fue una experiencia maravillosa. Su regreso y lo que usted está haciendo ahora me recuerda mucho la forma en que Dios nos prepara durante toda la vida, mediante ciertos dones y también mediante el sufrimiento. Nos prepara para la forma en que finalmente hemos de servirle. ¿Qué está haciendo ahora como sacerdote? ¿Cómo sirve al Señor como sacerdote? Fui ordenado en junio del 2003 y he pasado mis 7 años de sacerdocio en el decanato de Savannah. He realizado diferentes asignaciones, siempre como vicario parroquial en diferentes parroquias. Desde el 1 de septiembre del año pasado, he sido el capellán católico en 2 de los hospitales de Savannah. Uno de ellos es parte del sistema católico, San José en Candler, en el campus de Candler, y también en la Universidad Memorial Health en Savannah. He estado en el comité de ética en el sistema de San José en Candler durante 7 años y el comité de bioética de Memorial Health durante 5 años. También he estado en el comité de ética para Hospice Savannah y ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una gran oportunidad
haber podido conocer a los que deciden la política, a otros especialistas en ética, de los cuales algunos son médicos y otros no, y haber sido capaz de articular los principios católicos acerca de cómo hacernos un análisis ético. Cuando se tiene un consultor de ética y hay un problema en particular, lo primero que hacemos es identificar el problema, definirlo, y después realizar un análisis detallado, igual que se hace con el diagnóstico diferencial en la medicina. Lo interesante aquí es que el sistema católico de análisis es de una forma y tiene una tradición que se remonta a muchos siglos. La tradición secular de hacer un análisis de ética es diferente, pero la gran mayoría de las veces arroja las mismas recomendaciones o conclusiones. Y yo puedo usar cualquiera de los dos métodos de análisis y explicar a los alumnos cuál es el proceso. Y hablando de alumnos, me encanta enseñar. A mí me solía encantar enseñarles a los estudiantes de medicina y ahora tengo esa oportunidad nuevamente, porque en el entorno en donde me encuentro ahora, en Savannah, tenemos 2 facultades de medicina y puedo enseñar ética a los que se están preparando como médicos, porque lo que he visto en mis años que he estado alejado del ejercicio cotidiano de la medicina es cuán importante es lidiar con estos temas antes de que el individuo obtenga ese título de medicina. Es como la formación de conciencia, lo que usted está hablando. Yo veo múltiples temas en los que trato de interesarlos y sobre los cuales trato de tener diálogo para tratar de estimularlos. Nos quedan un par de minutos. Tenemos un mensaje electrónico. Vamos a ver si podemos incluirlo. Padre, nos escribe Tammy desde Georgia. Querido Padre Malcolm, ¿ha encontrado en la fe católica nuevas claves para lidiar con el dolor por la pérdida de sus esposas? Para mí, la clave fue valorar lo que mi esposa vivió, aprender el valor redentor del sufrimiento y entender el principio de que la sanación siempre es posible, aunque la cura no lo sea. La idea del sufrimiento redentor es una idea con la cual yo no estaba familiarizado cuando era presbiteriano. Yo tampoco. E incluso cuando yo me estaba inclinando hacia el catolicismo y únicamente cuando reflexiono y recuerdo a mi esposa y la gracia y la forma en que ella lidió con su enfermedad, el testimonio que ella dio, y haberme dado cuenta que ella se encontraba en paz. Parece que tener esa perspectiva sobre el sufrimiento también hace una gran diferencia en la práctica de un médico. La forma en que él consideraría lo que él haría si reconociera el aspecto redentor del sufrimiento también cambiaría nuestra perspectiva. Definitivamente la cambiaría. Sí. Definitivamente. Padre, para cerrar el programa, ¿nos da la bendición? ¿Podría bendecir a la audiencia? Seguro. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos por tu bondad, te damos gracias por todos tus dones, el don de nuestras vidas, de vidas compartidas y de vidas redimidas, el don de nuestra fe católica, el don de esta red televisiva que nos permite compartir esta fe con una audiencia tan amplia. Te rogamos que bendigas la red del regreso a casa, la red televisiva EWTN y sus ministerios. Te rogamos que nos bendigas, que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para ser testigos eficaces de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios,
en su misericordia y amor, bendiga a todos en nuestra audiencia. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Que Dios los bendiga.